La mala educación de esta semana estará dedicada a un personaje polémico, para decir poco, que es Sean Combs, alias P. Diddy. Más específicamente nos vamos a centrar en lo que realmente representa esta demonización de su figura en relación a los nuevos métodos de control de conductas. Estas figuras paradigmáticas se convierten en un vehículo para aumentar la moralización y liberar de culpa a quienes son verdaderamente responsables. Al preparar esta edición, que sigue a la anterior, donde analizamos cómo Javier Milei involucró a Argentina en la guerra contra el terrorismo, iniciada por George Bush y continuada por todos los presidentes hasta ahora, nos enfocaremos esta semana en la guerra contra el sexo. Pero antes de comenzar a hablar de P. Diddy y de cómo se cubrió todo este evento y de las implicancias que tiene, quiero invitarlos ya mismo a suscribir a este canal si les interesa. Quiero llegar a 6.000 suscriptores. Es mucho más nicho lo que estoy haciendo ahora, con lo cual no estamos hablando de miles y miles y miles como en el blog, porque, digamos, el tipo de análisis apunta a un público mucho más específico, pero los quiero tener ahí. Y otra cosa que quiero anunciar es las membresías pagas, que ya tenemos agregados el curso que está avanzando ahora de curso de arte colonial. Son cursos pregrabados y actualizados. Estos no son las grabaciones de mis cursos anteriores, sino que son nuevos cursos que están actualizados y hechos por mí y grabados y subidos. Vengo de subir Amor y Arte y también tienen ahora el de arte colonial latinoamericano, el de arte durante la conquista. Suscribirse desde Argentina es más conveniente porque está hecho deliberadamente para que puedan hacerlo, y desde el exterior tiene un precio más acorde. Para apoyar el proyecto, vayan a la parte de membresía, unirse y demás, y también pongan la campanita, aquellos que se suscriben, que es gratis, para que les avise cuando son las premieres y cuando aparecen los videos de la mala educación. Y una gran novedad que tengo para all of those that speak English is that every week la mala educación va a ser en castellano y va a haber una edición en inglés. Pero empecemos. Hoy nos vamos a enfocar en la actual guerra contra el sexo. Esta cruzada en nombre de los valores familiares parece encontrar en la figura de P. Diddy una encarnación de dicha demonización. Y hay varias variables a tener en cuenta que quiero discutir con ustedes. Para investigar el caso, además de la abundancia de programas en YouTube que surgieron sobre el tema, que repiten sin cesar la misma narrativa de freak shows, y no hacen, creo que se llaman freak shows, que son estas orgías, que no hacen más que profundizar la demonización de la figura, decidí ir a algunas objetos culturales específicos, como por ejemplo podcasts, uno titulado The Downfall of P. Diddy, The Case Against Sean Combs, y la serie tiene varios episodios. Esto es un podcast, lo pueden encontrar en Apple Podcast, y su logo muestra lo muestra a Sean Combs vestido con un traje de látex color sangre o algo similar, rojo, en medio de una sala llena de platos blancos rotos. Lo que llama la atención de inmediato es la sangre asociada a el afroamericano, y es el rojo, y la blancura rota.
Este podcast entra en la categoría de los programas o de los podcasts de crímenes o infracciones a la ley, que son increíblemente populares, si no los más populares en Estados Unidos e Inglaterra. En esta misma categoría podemos incluir también un programa de YouTube que creo que es Law and Order, algo así, que simplemente repite el caso, pero desde la perspectiva de las consecuencias legales, analizando las defensas y las técnicas del juicio. Podemos clasificar este tipo de approach como el de la juridización, como tema cultural. Además, en YouTube y en televisión abierta hay un programa conducido por un locutor inglés que se hizo famoso en Estados Unidos, principalmente por oponerse al príncipe Harry. Está todo el tiempo dándole a Meghan Markle. Creo que tuvo un juicio y que lo perdió. Y fue jurado también en America's Got Talent. Si no me equivoco, también fue editor de uno de los tabloides más importantes de Inglaterra antes de dar el salto a Estados Unidos. Este programa no se centra tanto en las consecuencias legales, sino en las celebridades, que podrían estar involucradas o afectadas por este nuevo demonio, que es absolutamente radioactivo, que es Puff Diddy. Volviendo al podcast que mencioné al principio, hubieron dos cosas que me llamaron poderosamente la atención. Primero, porque como un mantra se repite la demonización a través de la imposibilidad de escapar de los cargos y la detallada descripción de las condiciones en las que se encuentra este sujeto en la cárcel. Pero como dije, dos aspectos me impactan. En un episodio del podcast en cuestión, de manera casual, se hace una especie de justificación de la persona que le disparó a Donald Trump durante uno de sus mitines, describiéndolo como alguien que en el pasado había asistido a una fiesta de Puff Diddy. Esto, por supuesto, resulta absolutamente inverosímil y delirante. Pero lo que se menciona de pasada establece un vínculo entre un joven blanco, supuestamente inocente, que queda traumado por el acercamiento a el afroamericano rapero y su intento de asesinar a Trump. Es casi como el SIDA, ¿viste? Que viene de los negros. En este caso, el hombre negro es presentado como el origen de la intención y de la corrupción mental del blanco, que queda tan perturbado que quiere matar a Trump. Este tipo de retórica promovida obviamente desde la derecha más recalcitrante, a la que este tipo de programas está claramente alineado, también incluye una defensa de la posesión de rifles como uno de sus paradigmas. Entonces vemos cómo hay toda una serie de intereses que están metidos aquí, que se están mezclando y que tenemos que desarmar. En otro episodio, el locutor menciona que después de que Trump fue víctima de un disparo, recibió los mismos recursos terapéuticos que cualquier otra persona normal que ha sufrido un trauma, como recibir un disparo o ser atacado, recibe. Esto lo coloca en la categoría de víctima traumatizada. Además, es importante recordar que el expresidente y sus seguidores intentaron un golpe de Estado al negarse a dejar la Casa Blanca después de haber perdido la elección. De repente, la traumatología se presenta como un tema que la supervisora articula usando el caso de, que el locutor articula usando el caso de Puff Diddy en el podcast, lo que plantea otra cuestión. ¿Por qué no se considera posible el suicidio inducido de Diddy, a diferencia de John Epstein, quien tuvo la opción del check-out como una forma de escape? La pregunta, o mejor dicho, la respuesta a esa pregunta, es que a través de la manipulación política y el chantaje con videos de sus fiestas, Trump pudo evitar ese destino, sabiendo que su influencia era mucho mayor. Diddy pudo evitar ese destino, sabiendo que su influencia era mucho mayor
que la de Epstein. En todos estos casos, la cobertura es de corte conservador, que refuerza una imagen negativa de esta figura como un extraño mafioso. En cuanto a lo demoníaco, su conducta sexual y la de los participantes en sus fiestas, en sus orgías, se presentan como tabú. En lo que respecta a lo extraño, se lo encasilla en esa categoría, pero no se menciona su adicción a las drogas, lo que lo excluye de la noción de trauma que sí se le da a Trump y que sí es considerado como una víctima del disparo. Entonces tenemos un victimario demonizado y Trump como víctima, habiendo casi hecho un golpe de Estado. Esta idea de lo extraño aparece como una contraparte, un lado B, que se relaciona con su creatividad, ligada, la de Didi, ligada a su ascenso en la música, que está también ligada a un muy buen oído como productor y ojo para el éxito, lo que indica que sin duda estamos hablando de una persona muy talentosa. Por otro lado, su caracterización como mafioso es una narrativa paralela que se relaciona con la industria musical. Industria musical rapera. Cualquiera que esté interesado en los detalles de esto puede consultar YouTube, que está lleno de referencias a su relación con el asesinato de Tupac, etcétera, etcétera. Pero para resumir, su papel mafioso en la industria de la música comenzó hace aproximadamente 10 años, con una pelea entre raperos en ascenso en la escena musical. Este ascenso ocurrió en medio de la cultura de la cancelación, donde el objetivo era bonificar el mundo de la calle, marcado por el crimen y el narcotráfico, con el mundo del entretenimiento y la moda. Es decir, juntar lo bajo con lo mainstream. Este es el momento en el que la cultura de la calle y la alta cultura, o mejor dicho, la cultura mainstream, se unen nuevamente y ponen en evidencia el rol que tiene la mafia. Y digo de nuevo se unen porque cualquiera que esté familiarizado, por ejemplo, con las historias de Edith Piaf, pasando de los bajos fondos de Montmartre a la fama, o de Sinatra y sus vínculos con el desarrollo de Las Vegas, sabe perfectamente que hay una relación directa entre la industria del entretenimiento y la mafia. Pero de aquí surgen dos subnarrativas. Por un lado, la del enfrentamiento entre los gángsters de la costa este al que pertenecía a los gangs, al que pertenecía a Puff Diddy, y los de la costa oeste, que culmina con el asesinato de Tupac, cuya relación con Diddy aún está por probarse, además de la animosidad con 50 Cent, otro rapero, por distintas razones. La segunda subnarrativa es el respaldo que Puff Diddy recibe desde las alturas de la industria del entretenimiento y el lujo, lo que nos lleva a posar nuestra mirada en dos figuras claves, Clive Davis y Anna Wintour, en el mundo de la moda neoyorquina, y Clive Davis en Hollywood. Y yo agregaría una tercera subnarrativa que creo que es fundamental en todo esto y es básicamente lo que más me interesa y es el sexo. No, me interesa discutir con ustedes, no lo que no me interesa a mí en la vida. Pero hablemos un poco de los freak shows, de estas orgías que este muchacho organizaba. Respecto de los freak shows, a esta subdivisión, es como que hay una subdivisión en sus fiestas entre la fiesta blanca, que es la que organizaba todos los años, que es la fiesta principal, y luego la after party, o una parte VIP, donde ocurrían las orgías. Y hubo un par de intervenciones públicas, mediáticas, de muy alto perfil por parte de Puff Diddy, que deben ser consideradas como claves. Los medios y las redes sociales utilizaron esa intervención pública contando lo que pasaba en las fiestas, porque lo cuenta en 3 ocasiones por lo menos, pero digamos, lo usaron como pruebas incriminatorias, pero vistas desde una perspectiva un poco más progresista, contienen elementos que remiten a la ética, pero también son estéticos, y también nos permite pensar en estas fiestas como con participantes adultos que consensuaron
este tipo de situaciones. Por ejemplo, una intervención notable fue la aparición de Diddy en el programa de TV súper famoso en Estados Unidos de Conan O'Brien, que es un talk show, donde él mismo le dijo al público de prime time norteamericano que sus fiestas tienen diferentes niveles. Mencionó un nivel P, donde apaga el aire acondicionado para crear calor, lo que anima a la gente a desnudarse y a beber más alcohol, y donde habla de cerraduras y de puertas cerradas para que nadie se vaya. You're legendary for the parties that you throw. You throw a great party. I'm a legend, baby, for a whole bunch of things. O'Brien wanted to learn the key to throwing a puffy party. Diddy provided a detailed list that included beautiful ladies, beautiful men, booze, water, and, quote, locks on the doors. Conan brought the interview to a brief halt, questioning if Diddy's parties were safe. It was a new John, you're in my house now, you see. He stumbled into my house. Please. It's okay. It's going to be fine. Okay, cool. Let me finish. Okay. Diddy admitted that the locks were a little, quote, kinky, although there might be another word for it. Maybe Diddy intended this as a joke, but considering everything that's been reported about his parties as of late, this answer comes off as brutally honest. Everybody gets a little bit more comfortable and loose. Builds up a nice little sweat. That just sounds disgusting. Depends on the way you look at it. Pero si esto se está advirtiendo en la televisión de prime time, que esas son las condiciones de sus fiestas, entonces aceptar una invitación para pasar a ese segundo nivel significa aceptar entrar en un sistema de sexualidad basados en másters y esclavos. Esto caería dentro de la categoría de un tipo de relación que involucra sexo grupal con participantes adultos consensuados. También hay que considerar las drogas disociativas, que eliminan la voluntad de quien las consume. Sin embargo, la persona puede parecer alerta si hay cámaras, lo que puede dar la impresión de que en realidad lo que está haciendo lo está haciendo con la voluntad, en plena voluntad, cuando en realidad no es como que uno no es uno mismo. Esto nos puede dar la impresión, entonces, de que puede haber violaciones, etcétera, de la perspectiva de la grabación, pero en realidad es un área profundamente gris, sobre todo si esto está advertido. En otras palabras, esto es declarado públicamente por un hombre poderoso en programas de televisión prime time, como Ellen DeGeneres, como Conan O'Brien, lo que implica que quienes asisten son conscientes de las condiciones a las que están accediendo, lo que encajaría en la categoría de sexo sadomasoquista. Ahora bien, esto lo podemos pensar así. In the past, if you had P. Diddy and Mike Tyson in the same room, chances are we'd be more intimidated by the heavyweight champion. Now we'd be more concerned for Tyson's well-being. In 1998, the two appeared on Keenen Ivory Wayans' short-lived talk show. If you're curious about the pairing, the boxer wanted to start a music company. People's been helping me out. Wyclif's been helping me out. Devontae Swing's been helping me out. And hopefully Puffy helped me out, While much of the interview feels casual, a blink and you'll miss it dose of awkwardness occurs as Diddy's hand gets a little too close to Tyson. Wearing a grin, Tyson removes Diddy's hand before scooching away. But it was like, I just felt I was embarrassed for like weeks. It truly is about the Benjamin, as we see. Oh, yeah, he's glittering. It's truly is. Perhaps we're reading too much into this gesture, but to say that Diddy has been accused of invading personal space would be an understatement. Watching this makes us almost as uncomfortable as Tyson. Ahora, si conectamos el asesinato de Tupac, la animosidad de 50 Cent, el apoyo de Clive Davis en Hollywood, el respaldo de Anna Wintour en la Met Gala, junto con el sexo como forma de relación pública o semipública en las etapas previas a la fiesta freak, en donde todos quieren participar porque todos quieren pertenecer, acá surge el problema. Porque si hay cámaras, estas pueden ser utilizadas para chantajear a las celebridades. Y lo más problemático, a políticos. Esto podría colocar
a la policía en un sistema altamente corrupto como el estadounidense del lado del chantajista. En resumen, aquí tenemos un triple subtexto: el racial, el homosexual y, en principio, estos tres elementos podrían parecer contradictorios y excluyentes entre sí. Ya voy a decir el tercer subtexto. Pero quiero abordar entonces lo que todo esto implica, que es una especie de neoesclavismo, que lo tenemos que poner en un contexto más amplio e histórico. Este contexto más amplio me recuerda un documental de la BBC que vi hace unos días, donde se muestra un grupo de ingleses, o más bien corporaciones internacionales como McDonald's y Tesco, que habrían contratado o subcontratado, no, McDonald's contratado, pero Tesco, que es un supermercado inglés, había comprado comida hecha por, básicamente, esclavos trabajadores traídos de Europa del Este por bandas criminales y hechos trabajar en condiciones de esclavitud, forzándolos a realizar turnos de 22 horas al día. Debido a su naturaleza corporativa, no se les acusa directamente, más bien se les menciona de pasada y de forma casi enunciativa. En este documental, en donde se pone en evidencia el neoesclavismo corporativo, se concluye con las declaraciones de McDonald's en una carta donde uno de sus gerentes, de sus presidentes, vicepresidentes, qué sé yo, que no accede a la entrevista, dice que ellos respetan los derechos de los trabajadores y que intentarán mejorar en el futuro. Es decir, digamos, a estos se los disculpa. Por eso cuando la televisión australiana le preguntó a la gran Princess Anne, la hermana del rey, del rey Carlos, sobre los planes de Carlos para disculparse por el esclavismo, Buckingham Palace says it's cooperating with an independent study into the links between the British monarchy and the slave trade in the 17th and 18th centuries. He did something interesting not long ago, offering tacit support to the research into the ties of slavery to the monarchy. He said, absolutely, have a look. Well, you know more than I do, because I rather suspect that was the media's interpretation of that particular deal. What's your Who sense of knows it? who came up with that idea? Is there a different sense? It's not really a subject of conversation that I would even go down. A historical perspective, which is slightly different, maybe more realistic. And which is? The historical perspective, it just goes back a lot further. And the modern contexts are very different. Slavery hasn't gone away. No, come on. Don't be too focused on time scales and periods. History isn't like that. Recognizing y por la participación inglesa en el tráfico de esclavos, muy inteligentemente ella frunció el ceño y dijo: ojo con ese tema, porque el esclavismo no se acabó. Y la razón que tiene. Pero además, regresando al tema del esclavismo como placer que nos ocupa, acá el problema es que el esclavista es afroamericano y billonario. Y es a él al que se le impone el peor castigo posible y se lo demoniza, creando un espectáculo en el que se disfruta de su humillación, despojándolo de su dinero y haciéndolo pagar por crímenes que se consideran peores que el asesinato. Al abordar esta cuestión y especialmente los subtextos que se han planteado, tenemos que hablar de su homosexualidad o bisexualidad, porque además de todo es bisexual, que conlleva dos derivaciones que siempre están asociadas. Como todo homosexual, siempre aparece la pedofilia y el sadomasoquismo. En este contexto, el caso y la cobertura pública refuerzan el crecimiento de las burocracias que prometen seguridad al monitorear si el sexo es apropiado o no. Y esto es un problema. Y aquí voy a citar a Oliver Davis, quien dice que el odio al sexo en nuestra cultura se basa en tres cuestiones. El primer punto es que el sexo es algo que todos hacemos de manera espontánea, pero que puede ser intensificado por la influencia pastoral de quienes proponen modelos de intimidad feliz,
como la pareja heterosexual. Por ejemplo, una profesora emérita italiana en la Universidad de Gießen me dijo a mí que mi visión de la homosexualidad era, en mi trabajo académico, era demasiado negativa y que ella tenía mejores ejemplos porque tenía 2 vecinos que estaban casados, que estaban casados y que tenían un perrito. Esto no solo me dio lecciones públicas de cómo comportarme como gay, sino que además me impuso un modelo de intimidad y de intimidad sexual en público, según su perspectiva. El resultado fue, por supuesto, como siempre, es decir, yo soy el que viene del sur, ella es la profesora emérita del norte, dije, chao, yo renuncio al programa y me fui. El odio al sexo en nuestra cultura también proviene de un fuerte consenso a través de todo el espectro político de que el sexo es peligroso, especialmente para mujeres y niños. Y de esto no se puede hablar. Movimientos como Me Too y Ni Una Menos han sido catastróficos para esto, porque han añadido al odio al sexo un aumento impresionante de las burocracias del riesgo. Digamos, lo que se hizo fue perpetuar el odio al sexo y abogar por la necesaria regulación de los peligros inherentes a todas las relaciones sexuales. La semana pasada mencionamos la absurda guerra contra el terrorismo en Argentina, mejor dicho, cómo Milei se estaba metiendo con su alineamiento con Israel al divino botón, estaba trayendo a la guerra contra el terror, en la que ahora le tenemos que sumar esta moralización que nos permite enfocarnos en la guerra contra el sexo, en la que es fundamental introducir el concepto de gobernanza, el cual curiosamente personajes como Milei y Adorni incluyen permanentemente en su discurso. ¿Y por qué es relevante el concepto de gobernanza? Bueno, la gobernanza se trata de una revolución silenciosa de corte neoliberal, donde se gestiona a la población, dejando de lado, corriendo la política tradicional. Esto nos permite comprender por qué Milei desprecia tanto al Congreso y a la política. En este contexto de disolución de la política y su reemplazo por la gobernanza, Milei se convierte en una suerte de experimento internacional y por eso le da tanta bola, o le daban. Sin embargo, el concepto de gobernanza es un oxímoron, es una contradicción en términos. Por un lado, se presenta como un castigo hacia todo lo que atenta contra la homosexualidad y promueve discursos del odio. Al mismo tiempo, es decir, tenemos por un lado que es totalmente políticamente correcta, y como sabemos, este no es el caso de Milei, ya que su ministro de Justicia, Julio Libarona, afirmó que la única forma de vida aceptable es aquella que permite la perpetuación biológica, excluyendo por completo a los homosexuales de la sociedad. Por otro lado, el concepto de gobernanza, al menos en Estados Unidos y en Inglaterra, se ha asociado con un aumento en las registraciones de delincuentes sexuales. Esto tiene un inicio claro en la crisis financiera del 2008, donde curiosamente comienza la guerra contra la sexualidad en nombre de la liberación sexual. Este es el problema. Y acá las feministas de Ni Una Menos y demás se prestaron al juego de una manera espectacular. A partir del 2008 se impone un concepto de la derecha que en mi última visita a Estados Unidos me horrorizó al verlo en una pegatina. La pegatina decía, en un sticker, decía el concepto de polución social. Decía, inmigración equivale a polución social. Este término no solo naturaliza, sino que transforma al inmigrante en parte de la naturaleza, considerándolo un virus, siendo por ejemplo yo uno de ellos. La pegatina decía que la inmigración equivalía a la polución social, y teniendo en cuenta que Estados Unidos o Argentina son naciones construidas por inmigrantes, esto es una ridiculez suicida. Sin embargo, a partir del atentado de las Torres Gemelas, la evolución social
también comenzó a relacionarse con los terroristas. Perdón, la evolución social. También comenzó a ser relacionada con los terroristas. Y desde el 2008, con los delincuentes sexuales, que es una nueva categoría. Esto implica que desde la primera década del 2000, la política da un giro silencioso hacia la despolitización en el norte, ahora está llegando a Argentina, acompañada de la gobernanza, y se define a sí misma como una justificación de una burocracia moralizante que busca demonizar a 3 grupos considerados como peligrosos: inmigrantes, delincuentes sexuales y terroristas. El problema, como siempre, proviene de la centroizquierda blanca. Lo digo palermitana. O del progresismo blanco, digamos, que ya sabemos. El movimiento Me Too, que le da alcance global, y en Argentina ni una menos, que nos lleva a donde estamos. Mi querido Oliver Davies llamó a esto el comienzo de la victimología y estableció fechas para su inicio. Desde 1977 en adelante surge la figura del abuso sexual infantil. A partir de 1988 se observa un aumento de la judicialización del tema, como el incesto, la explotación sexual y el abuso sexual, coincidiendo con el auge de la terapia como industria. Esto generó una mentalidad en la que se polarizó de manera simplificada toda acción social como o predatoria o victimizante. Yo vengo de Creta, donde tenía charlas cada 2 o 3 días con uno de mis vecinos de 17 años, que estaba totalmente cooptado la mente por TikTok, y por un TikTok trampiano, en donde su forma de pensar estaba estructurada de manera maniquea en torno a la disyuntiva de depredadores y víctimas. Un tipo de 17 años que piensa así. Es decir, el tipo piensa casi con un revólver en el pantalón. Esta victimología se puede resumir en el dictum de que si para mí es una violación, lo es si soy mujer y me siento violada. Esto tiene equivalentes moralizantes de todo tipo, que tienen que ver también con la libertad de expresión. En mi institución académica recibí una amenaza de mi ex supervisora, que tuvo que renunciar, quien dijo que si yo decía cualquier cosa que alguien percibiera como negativa o que pudiera ofender, podría ser expulsado. Esto tenía que ver con la época de mi cancelación. Es decir, si yo decía algo que alguien consideraba como que lo podía ofender, yo podría ser expulsado. Esto me lo dijo y yo lo tengo grabado. Esto es inconstitucional. Por lo tanto, estamos hablando de una nueva normalidad que tal vez sea peligrosa o más peligrosa de los tiempos inquisitorios españoles. Si vinculamos esto con el sexo, surge la sospecha de que si alguien tiene demasiado sexo, es visto como sospechoso. Perdón la redundancia. De alguna manera, P. Diddy, como bisexual, se asocia directamente con la pedofilia. Sin embargo, y hay acusaciones, ahora apareció una formal, de un chico de 17 años, que ahí viene la otra discusión, porque en Argentina la Bullrich quiere bajar la imputabilidad a 13 años, pero a los 17 no se le, digamos. Entonces, pero la pregunta no es esa discusión. La cuestión es dónde estaban los padres de estos chicos, que lo dejaba un chico de 17 años en manos de un rapero. Yo como padre no lo dejaría, no por racista, sino porque no es un ambiente. Es un ambiente que se define a partir de misoginia. Se hablaba de Justin Bieber, hay un video en donde él le ofrece un Lamborghini, y eso es mostrado como que es el comienzo un fin de semana de sexo y drogas, cuando en realidad eso originalmente es planteado como la deconstrucción del paradigma del sueño americano, del millonario que le da a su mentí un Lamborghini. Además, las advertencias
sobre sus fiestas sexuales en el super programa de O'Brien, hacen que esto ya adquiera un carácter mucho más público, casi como de relaciones públicas. Era como parte de su marketing. Entonces, acá Clive Davis, Ann Wintour, ¿qué pito toca? Acá, en el centro está la noción de carrera, que para un artista lleva a ese artista a cuestionarse si quiere alejarse de ciertas actividades dentro de la industria o retirarse sin asumir esa rígida identidad de víctima. Luego está la cuestión de Tiff Divey como adicto, que lo relaciona con la compulsión sexual. En resumen, hay un elemento estético y casi artístico en este entorno corporativo neoesclavista que él utiliza, ya que transforma la relación entre amos y esclavos en una especie de conflicto entre mafias y también consensos sexuales y posiblemente algunos no consensos sexuales por los que tendrá que rendir cuentas. Sin embargo, si aplicamos la lógica de la traumatología, como se menciona en el podcast que cité al principio, y como que se le quiere dar el beneficio de la duda también a Trump, uno podría argumentar que el color de piel de Didi lo sitúa en una traumatología transgeneracional que provoca que un descendiente de esclavos reaccione, quiera pasar el esclavismo o espejar el esclavismo contra un grupo de blancos. Sobre todo si lo aceptan. Lo que claramente no se tolera es que un afroamericano esté a cargo de semejante atrocidad. Pero esas atrocidades primero fueron hechas por los blancos, que ahora se arrancan las vestiduras. Suscríbanse al programa y nos vemos en el